Mira nomás cómo estás. Como si no hubieran sillas en esta casa para que te sientes. ¿Y ahora qué? ¿Acaso no sabes que tienes que responder cuando una persona te está hablando? ¿O eso tampoco te enseñaron en tu pueblo? Estoy recogiendo los juguetes de mi hijo, señora Marilyn. Y este collar para horroroso. Ya te he dicho que no me gusta que uses estas cosas aquí en mi casa. Pareces una vendedora del mercado. ¡No! ¿Qué hizo? Este collar me lo regaló mi madre antes de morir. Ella ya murió, así que no importa. Mire, señora. Yo sé que esta es su casa. Lo tengo muy claro. Pero eso no le da derecho a tratarme así. Ni mucho menos romper mis cosas. ¿Tienes idea? ¿Tienes idea de cuánta gente dejó de llamarnos? ¿No sabes cuánta gente dejó de invitarnos a sus casas? Desde que mi hijo tuvo la gran idea de casarse contigo. Pues ese no es mi problema, señora. El problema es suyo. Y el de la gente que la rodea. Porque vive únicamente de los perjuicios. ¿Ese es Ricardo? Claro que Ricardo. ¡Ricardo! ¡Hey, Ricardo! ¡Ricardo, amigo! ¿Fernando? Fernando, hace tiempo que no te veo. Lo mismo digo de ti, hermano. Qué gusto verte después de tantos años. Por un momento pensé que la tierra te había tragado. Ricardo, por Dios, ¿dónde te metiste? Nada de eso, Fernando. Pues yo sigo aquí en la ciudad. Sigo trabajando y bueno, tengo algo que contarte. Ya me casé. Y también tengo un hijo. Ya sabes cómo es eso. Espera un momento. ¿Te casaste? Cuéntame, ¿cómo se llama la afortunada? Se llama Natalia. La verdad, con esa mujer me saqué la lotería. Es trabajadora, muy hermosa, honesta. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Hermano, te escucho y no lo dudo. Estás totalmente enamorado. Me decías que tenías un hijo. ¿Cómo se llama? Pues mi hijo se llama Sebastián. Es un niño muy hermoso. Ya tiene 5 años. Está enorme. Ya quiero que lo conozcas. Es que te juro que te escucho y no lo creo. No puedo creerlo. Te casaste. Y no solo eso, tienes un hijo. Es imposible que yo no los conozca. No, pues, Tenemos que reunirnos y me tienes que presentar a tu familia. claro que sí. De hecho, podemos organizar algo muy pronto, ya que estás por aquí. Por supuesto. Tú pásame la dirección de tu casa, porque me imagino que el arquitecto ya diseñó su propia casa. Y yo voy. Bueno, el diseño ya está, pero aún seguimos viviendo en casa de mi mamá. Oye, ¿Qué? pero no, eso de vivir con la suegra es un poco complicado. Mira, yo no sé si es de valientes o masoquismo. Todavía no lo Ah, no, descifro. Ay, tranquilo, Fernando, no digas eso. Ya sabes que con mi mamá no hay dramas. De hecho, trata muy bien a mi esposa. Me atrevería a decir que la trata de maravilla. Además, yo creo que eso del mito entre suegra y nuera que no se llevan, pues
en mi casa no pasa. Hermano, definitivamente tenemos que reunirnos. ¿Qué te parece, no sé, esta semana, mañana, pasado mañana? Tú dime, necesito que me presentes a tu familia. Claro que sí. ¿Qué te parece si me das tu número? Por supuesto. 099 88 33 14 69. Pues ya está. Tengo tu número. Te paso la dirección en estos días. ¿Y qué te parece si nos apuntamos a cenar? Cuando tú digas, mi hermano. Nuevamente, Ricardo. Fue un placer volver a verte. Cuídate mucho. Un placer fue mío, Fernando. Espero verte pronto. Espero tu mensaje. Así será. Cuídate. No tiene por qué tratarme así, señora. ¿Y cómo pretendes o cómo quieres que yo te trate? Somos familia. Al menos deberíamos llevarnos bien. Familia. Tú y yo no llevamos la misma sangre. La sangre no hace a las personas, señora. Además, yo quiero mucho a su hijo. Mucho. Pero si van a seguir los malos tratos, creo que voy a tener que hablar con él. Pero mira qué valiente. A ver si sigue siendo tan valiente cuando mi hijo se canse de defender a una mujer que no está a su altura. Tranquila, tranquila, estas cosas pasan. No debes preocuparte. Relájate. Mamá. ¿Pero qué pasó aquí? ¿Por qué tanto desorden? Hijo, qué bueno que llegaste. No pasó absolutamente nada. Aquí que Natalia se frustró porque la comida no le salió como ella quería. Ya le expliqué que son cosas que suceden, que con el tiempo ella va a aprender. Pero tú la conoces como es. Le encanta exigirse demasiado. Natalia, Mamá. mi amor, ¿estás bien? ¿Qué pasó con la comida? Nada. Estoy bien. A ver, ¿cómo que estás bien, mi amor? Tienes los ojos rojos. ¿Qué tienes? Estoy bien, Ricardo. No te preocupes. Mi amor, ¿por qué no mejor cargas al niño? Salúdalo. Por supuesto que sí. ¿Dónde Sebastián. está papá? Ven, campeón. ¿Cómo has estado, mi amor? ¿Ah? ¿Tú sí me vas a contar por qué tanto desorden o no? Ah. Pero mira nada más cómo traes la carita, mi amor. Ven que papá te la va a lavar. ¿Sí? Con permiso. Ven, mi amor. Ni se te ocurra decirle una sola palabra de esto a Ricardo. ¿Está claro? Él debe saber cómo usted me trata. Escúchame, Natalia. Si tú haces que mi hijo se enfrente a mí porque le quieres llenar la cabecita con tus historias, vas a cometer un grave error. Vas a cometer un grave error. Espero que no hagas que mi hijo se pelee con su madre. Porque todo eso va a ser culpa tuya. Así que ni una sola palabra. Uf. Por fin Sebastián se quedó dormido.
Qué bueno. Yo ya lo vi cansado desde la tarde. Así es, le ganó el sueño. Sírvete, mi amor. Gracias. ¿Y cómo te fue en el trabajo? Excelente, mi amor. Todo está muy bien. Qué bueno. Me alegro mucho. Eso es lo más importante, que te haya ido bien. Así es. Natalia, te felicito. Te quedó muy bien la comida. Está deliciosa. Gracias. De verdad lo digo. Cada vez va mejorando. Se nota que te estás empeñando mucho y que le pones mucho cariño. Pues todos los días trato de hacer mejor las cosas. Bueno, ya que estamos aquí en familia, reunidos, mamá, necesito contarte algo. Algo muy importante. ¿Qué pasó? Natalia ha decidido retomar sus estudios en la universidad. Va a estudiar la carrera de Derecho. ¿Derecho? Así es. Siempre quiso volver a estudiar, pero ya ves que nunca lo pudo hacer. Su embarazo y todo lo que siguió después. Pero Natalia y yo creemos que ya es el momento. Además, ella tiene todo mi apoyo. Y pues, estoy muy contento. Me parece perfecto que ella regrese a estudiar. Felicidades, Natalia. Muchas felicidades. Ay, en verdad me alegro que tú quieras superarte. Gracias, señora Marilyn. Y Natalia, por las cosas de la casa ni te preocupes. Estoy consciente de que ya no vas a tener tiempo. Con esto de los horarios, las clases, las tareas, trabajos, en fin. No debes preocuparte por nada, mucho menos por las cosas de la casa ni por el niño. Para eso estoy yo. Mi amor, ¿estás contenta? Sí. Sí, estoy contenta. Mi vida, ahora que vas a regresar a estudiar, no quiero que te preocupes por nada de la casa. ¿Sí? Ahora, tú vas a tener todo el tiempo para volver a estudiar, para volver a dedicarte. No te preocupes por Sebastián ni por la casa. Es más, aquí todos te vamos a ayudar. ¿Sí? Gracias, Ricardo. De verdad, gracias. Estoy segura que con tu ayuda lo voy a lograr. Así será, mi amor. Estoy contento de que regreses a estudiar. Qué buena noticia. Por supuesto. Además, mi amor, mira, no cualquier suegra hace esto por nosotros. Mucho menos ofrecernos su casa y su tiempo. Muchas gracias, mamá. De verdad, eres lo mejor. Claro. No cualquier suegra hace eso. Ricardo, ¿será que podemos hablar? Claro. Tú dime. ¿Tú no has pensado en que nosotros podríamos tener nuestra propia casa? Nuestro propio espacio. Los tres. ¿Por qué dices eso? ¿Acaso pasó algo? ¿Por qué te quieres ir? No pasó nada. Solo digo que
que estaría bueno tener nuestro propio espacio. Sí te entiendo, mi amor, pero ¿qué tiene de malo esta casa? ¿Qué tiene de malo este lugar? Ricardo, yo no estoy diciendo que esta casa tiene algo de malo. Solo digo que ya es momento de independizarnos, de vivir como una familia normal, de construir nuestro hogar. Natalia, mi amor, escúchame, bebé. Mira, yo te prometo que cuando terminemos de ahorrar vamos a conseguir algo nuestro. ¿Sí? Pero por ahora no se me hace inteligente irnos de aquí. Tú vas a estudiar. Y yo necesito que mi madre nos ayude con todo esto. Sebastián necesita la atención de mi madre. Por favor, tú no vas a estar aquí. Te pido, por ahora reconsideres la decisión. Por favor, hazlo por nosotros. Está bien. Nos quedaremos aquí. Muchas gracias, mi amor. Ricardo, ¿Qué pasa? ¿tú te avergüenzas de mí? ¿De lo que soy? ¿De cómo he visto? ¿Qué? ¿Por qué dices eso? No sé. A veces siento que no encajo en tu mundo. Siento que no te hago bien. Yo sé de dónde vienes, de qué cultura eres, y para nada me avergüenza. Es más, yo amo la forma en cómo nos tratas a mí y a Sebastián, el amor que nos das. Eso es lo que me hace elegirte. Y si necesitas escucharlo todos los días, pues te lo voy a repetir. Sí. Aquí tienes. Mi amor, me hace tan feliz que hayas retomado tus estudios. No olvides llegar temprano, es tu primer día de clases. No lo voy a hacer. No te preocupes. Que te vaya muy bien en tu trabajo. Te amo. Gracias. ¿De verdad? ¿Tú crees que vas a estudiar? ¿Crees que es en serio lo que mi hijo dijo anoche? Buenos días, señora Marilyn. No me vengas con buenos días. Ahora dime, ¿crees que yendo a la universidad vas a cambiar lo que tú eres? No. La gente como tú no puede estar en un salón recibiendo clases. La gente como tú nació para servir, para lavar, para planchar. Para eso tú sirves, para nada más. Y de una vez te advierto que yo no te voy a ayudar con nada aquí en la casa. Yo no voy a cocinar, ni a lavar, ni planchar. Mucho menos voy a cuidar de tu niño. Eso lo dije simplemente para quedar bien con mi hijo. Para que él tenga una muy buena imagen de su madre. Así que toma este trapeador. Que quede todo esto brillando, limpio, no como la última vez, todo sucio. Yo no soy su sirvienta. En esta casa
Se hace lo que yo digo, sin excepciones. Y esto es para que no olvides quién eres y siempre serás. Señora Marilyn, vamos a tardar un poco. ¿Gusta esperar o desea regresar? Tómate todo el tiempo que tú quieras, niña. Yo hoy dispongo de muchísimo tiempo. Perfecto, enseguida regreso. Claro que sí. Claro que sí. Hoy tengo el tiempo. Tengo todo el tiempo del mundo. ¿Qué se imaginó esa mujer? Que vaya a la universidad. Pero cuando regrese y vea que no hay nadie en la casa que cuide por su hijo, me encantaría ver la cara preguntándose qué va a hacer. Y allí, justamente allí, ella se va a dar cuenta dónde tiene que estar. Su lugar es en el mercado, vendiendo. Abogada. Eso es algo muy grande para ella. Señora Marilyn, ya le toca su turno. Pase, por favor. Claro que sí, querida. Y puedes ocuparte conmigo todo el día. Dispongo de todo el tiempo del mundo. Pase, por favor. Faltan 20 minutos. 20 minutos y no hay nadie en esta casa. Ella dijo que iba a estar aquí antes de que yo saliera. Se lo dijo a Ricardo frente a mí. ¿Tú crees que sea necesario llamar a papá solo para eso? ¿Sí? No, yo creo que no. Más lo vamos a molestar. Ya sé. ¿Y si mejor acompañas a mamá a su primer día de clases? ¿Qué te parece? ¿Me quieres acompañar? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Primero, tienes que poner atención a la clase también. ¿Ok? Nos sentamos, juntitos, prestamos atención a la clase, escuchamos. Para que tú también ya vayas aprendiendo. ¿Sabes, Sebas? Me da un poco de pesar con tu abuela. Ella dijo que te cuidaría. Que estaría contigo mientras yo iba a estudiar. Y míranos, estamos solos en esta casa. Pero claro, ¿cuándo ha valido de algo la palabra de tu abuela? Nunca. Pero, ¿sabes? Pensé que esta vez iba a ser diferente. Porque se lo prometió a Ricardo. Pero ya ves, tu abuela nunca cumple sus promesas. Bueno, yo creo que va a ser momento de irnos porque yo no puedo llegar tarde. Seguramente tu abuela tuvo cosas que hacer. O se habrá enojado con nosotros. No creo. Y bueno, si así fuera, no es nuestro problema. Yo creo que hay cosas que ella tiene que arreglar en su cabeza, no lo sé. Pero nosotros nos vamos a ir a estudiar. ¿Sí? Chócalas. Muy bien. Muy bien. Vamos, lleva este en la mano. Ven. Eso. Ahora sí, vamos. Todas las direcciones.
En el siglo III se sintió. Oye tú, ¿a dónde crees que vas con eso? Con permiso, voy a pasar. No tan rápido. ¿Qué vienes a vender? ¿O vienes a pedir caridad? Porque desde ya te digo que vas a perder tu tiempo. Aquí no permiten eso. A ver, señorita. Yo no vengo a vender, ni mucho menos a pedir nada aquí. Yo vengo a estudiar. Soy estudiante de esta universidad. Ay, Dios mío. ¿Estudiante tú? ¿Y con ese mocoso? Si yo lo traje, es porque no tenía quien lo cuide en mi casa. Ahora sí me disculpa. Llego tarde a mi clase. Espérate. ¿Sabes qué universidad es esta? Esta no es una escuelita de la colonia. Y la colegiatura no la paga cualquiera. Mucho menos alguien como tú. Usted no tiene ningún derecho en bloquearme la entrada a esta universidad. No tengo derecho. Pues te voy a demostrar que tengo derecho y autoridad. ¡Seguridad! ¡Seguridad, venga aquí, por favor! Vamos, ven, mi amor. Vamos. No te asustes, mi amor, tranquilo. ¡Qué desfachatez! ¿Te asustaste, mi amor? Sí. Tranquilo. Mamá está aquí contigo. Ven. ¿Sabes, hijo? A veces la gente dice cosas que te duelen. Y está bien que te duelan. Pero es que a veces la gente es muy cruel. ¿Sabes lo que me decía mi mamá? Ella me decía que las personas que humillan y que tratan mal a otras es porque ellas creen que esas otras personas van a ser capaces de hacer lo que ellos no son capaces de hacer. Pero, ¿sabes? Yo voy a hacer que esa señorita tenga razón. Así es, hijo. Yo voy a estudiar. Voy a entrar a esta universidad. Voy a graduarme y voy a ser una gran profesional. No voy a permitir que nadie ni nada me impidan cumplir mis metas. Ni esa señorita, ni tu abuelita Marilyn, ni nadie en este mundo. Yo voy a lograr todo lo que me proponga. Y tú me vas a acompañar. Y si algún día la gente me vuelve a gritar o me vuelve a decir que no puedo, que no soy capaz, pues eso para mí va a ser un impulso. Me van a dar muchas más fuerzas para salir adelante. Y tú me vas a acompañar en este camino. Porque tú eres todo lo que yo tengo. Tú eres mi motivo de vivir, mis ganas de salir adelante. Por ti y para ti.
prometo que voy a ser una gran profesional. Y tú me vas a acompañar. ¿Vas a acompañar a mamá? ¿Sí? ¿Me lo prometes? Sí. Ahora sí. Da un abrazo. Dame un abrazo, mi amor. Te amo mucho, hijo. Vamos. Vamos. Natalia. Natalia, ¿qué pasó? ¿No tenías clases en la universidad? ¿Qué haces aquí? No pude entrar. ¿Cómo que no pudiste entrar? ¿Qué sucedió, mi amor? Pues tu madre nunca llegó. Y tuve que llevar a Sebastián a la universidad. Cuando iba a entrar, una mujer me detuvo. Me dijo que por mi apariencia no podía estar en lugares como esos. Sebastián se asustó, se puso a llorar y ya no quise hacer más escándalo. Así que me regresé a la casa. Mi amor. Mi amor, lo siento mucho. De verdad, esto no tenía por qué haber pasado. El día de mañana voy a poner una queja en la universidad, te lo prometo. No, Ricardo. ¿Para qué vas a hacer eso? Yo ya no quiero causar más problemas. Es más, con esa gente necia no hay cómo lidiar. Ay, pero qué sorpresa. Están todos aquí en la casa. Cuéntenme, ¿cómo les fue? Hijo. ¿Se puede saber a dónde fuiste, mamá? Tú le prometiste algo a Natalia. Dijiste que te ibas a quedar con Sebastián. ¿Qué pasó? Era hoy. Ay, perdóname, mi amor, perdóname. Yo fui al médico a mis exámenes de rutina. Ya había agendado hace mucho tiempo atrás. Y como nunca, tardaron más de lo acostumbrado. En verdad, mi amor, perdóname. A ver, mamá. Silencio. No se trata de sentir o no sentir. Tú le prometiste algo a Natalia. Y no lo cumpliste. ¿Y sabes qué pasó? Por tu culpa, ella tuvo que llevar al niño a la universidad. Y no la dejaron pasar. Hijo, ya te pedí disculpas. En verdad lo siento muchísimo. Pero ¿sabes qué? Para reivindicar mi error, mañana voy a estar a primera hora con Sebastián. Te lo prometo. Te doy mi palabra. Lo siento de verdad. Ya, está bien, mamá, está bien. Espera. ¿Ahí vive Ricardo? ¿Sí? ¿Por qué la pregunta? Por lo visto le ha ido muy bien en la vida. ¿Solo ves el tamaño de esa casa? ¿Cómo la hizo? Antes que empieces con tus cosas, esta casa es de la mamá de Ricardo. Él vive aquí con su familia. El arquitecto vive con su mamá. Sí, es hijo único. ¿Qué tiene de malo que viva con su mamá? Arquitecto, hijo de mamita. José, cálmate. Te van a escuchar y nos vamos a meter en problemas. No estoy diciendo nada malo. Estoy diciendo que me parece perfecto. Tú sabes muy bien cómo era Ricardo. Siempre fue pegado a su mamá. En el colegio no salía a ningún lado si su mamá no le daba permiso.
Sí, yo claro que me acuerdo de eso. Pero también recuerdo que Ricardo siempre fue muy buena persona. Eso deberías recordarlo tú también. Además, estamos aquí para conocer a la familia de Ricardo, especialmente a su esposa. ¿Y cómo es ella? La verdad, solo sé que se llama Natalia. Y lo que me contó Ricardo es que es el amor de su vida, que la quiere mucho y que se sacó la lotería con ella. Con una casa así de la familia. Te apuesto que esa mujer es de la alta alcurnia. Seguro tiene hasta buen apellido. De estas mujeres que andan en círculos, que no se codean con cualquiera. José, deja tu hábito para otro día. Hoy vinimos a conocer a la esposa de Ricardo. No que tú estés investigando así, ¿ok? Está bien, como tú digas. Pero eso lo vamos a ver en un momento cuando la conozcamos a su mamá. Está bien, como tú digas, ¿ya? Oye, ¿cómo me veo? Como siempre. O sea, bien. Como siempre, José, como siempre. Con eso basta. Vamos. Ricardo. Amigos, ¿cómo están? Fernando, qué gusto tenerte aquí. Hola, José. Hola. Bueno, sean bienvenidos. Muchísimas gracias. Amigo, tu casa está igual como siempre, hermosa. Fernando, ya sabes que no es mi casa, es de mi madre. Pero no pasa nada, siéntense, pasen. Permiso. Pasen. Bueno, amigos, tomen asiento. ¿En qué les puedo servir? Tengo cerveza, tengo vino, lo que ustedes quieran. Lo que tú quieras, tú decides. Muchas gracias. Sí. Ay. Lo siento, es del trabajo. Voy a responder. Tranquilo. Ya regreso. ¿Casota? Sí. ¿Tú nunca viniste? No. ¿Y los lujos? Sí. ¡Hey! Muchacha. Tráeme una copa de vino tinto. Y a mi amigo también. Yo soy... No me importa cómo te llamas. La copa de vino. José, tranquilo. Cálmate. Date prisa. José, no tienes por qué hablarle así a la señorita. No seas grosero. Al menos di por favor. Solo le estoy pidiendo que nos traiga... Cálmate. ¿Qué pasó? Nada, que tu empleada no nos trae lo que le pedimos. Mi empleada. Sí, la muchacha. Ella es mi esposa, José. Natalia, de verdad, mil disculpas por el malentendido. Para mí es un gusto conocerte. Ricardo me habló muchas cosas buenas de ti. Me dijo que haberte conocido fue como sacarse la lotería. Y me da mucho gusto que por fin te puedo conocer. Qué gusto tenerlos aquí en mi casa. Bienvenidos. Marilyn, muchísimas gracias. Ricardo, la señora que está aquí presente, ¿es tu madre o tu hermana? Porque, discúlpame, tu mamá no parece ser. Qué encantador. Soy Marilyn, madre de Ricardo. Mucho gusto. Aunque perdóname por no creerle que es la madre de mi amigo. Natalia prepara una cena espectacular. Querida, ¿por qué no preparar la mesa para ir a sentarnos todos pronto? Con permiso. Por favor, siéntense. ¿Les ofrezco un vino? Bueno, gracias. Muchas gracias. Ya le...
Por favor. ¿Esa es la fineza? Oiga, Marilyn, con todo el respeto que usted se merece, yo nunca pensé que Ricardo iba a terminar con una mujer así. Pienso exactamente lo mismo que tú. Fue un golpe muy fuerte para toda la familia. Se los digo sinceramente. Natalia. Ahora termino. Ya todo está listo. Natalia, quiero pedirte una disculpa por lo que pasó allá afuera. José no tenía ningún derecho en tratarte de esa manera. Y esa es una falta de respeto que yo no voy a dejar pasar. No te preocupes. Ya se me olvidó. Pero a mí no. Nadie tiene ningún derecho en tratarte de esa manera. Mucho menos faltarte el respeto o hacerte sentir mal en tu propia casa. Ricardo, de verdad, no es la primera vez que me pasa esto. Y te aseguro que tampoco va a ser la última. A lo largo de este tiempo, he aprendido a lidiar con eso. ¿Sabes qué fue lo primero que me enamoró de ti? ¿Qué? Pues exactamente eso. Tu seguridad. La forma en cómo defiendes tu cultura. Lo segura que eres. Tan segura que harías dudar a cualquiera. Mi amor, estoy muy orgulloso de ti. De quién eres. Y eso nadie lo va a cambiar. Yo creo que solo lo dices para hacerme sentir bien ahora. Para nada. Lo digo porque lo siento en el corazón. Y además quiero que sepas que estoy muy orgulloso de quién eres. De lo que eres tú. Y por eso te amo. Sin condiciones. Y sin importar lo que los demás digan. Aquí tienes. Cuídense mucho. Y Natalia, intenta llegar a la universidad hoy, ¿sí? Hoy sí voy a llegar, te lo prometo. Después te cuento cómo me va. Mi amor, escúchame. Lo de ayer no va a volver a pasar, te lo prometo. Mi mamá ya dijo que se iba a quedar con Sebastián. Está bien, amor. Gracias. Que tengas un lindo día. Nos vemos, campeón. Tenga un lindo día, mi amor. Igualmente, cuídate. Chao, papá, dile chao, chao, papá. Vamos. Mi amor, ve a jugar, ¿sí? Yo ya te alcanzo. Anda. ¿Qué está haciendo con mi ropa, señora? Lo que debía haber hecho desde el primer momento que tú pusiste pie en esta casa. Ponerla en su lugar. En la basura. Esa es mi ropa. Y usted no tiene ningún derecho en botarla. Porque esa ropa hace parte de quién soy. Hace parte de mi identidad. Ya te dije que yo tengo todos los derechos. Porque esta es mi casa. ¿Sabe algo, señora? Aquí en esta casa, la única que da vergüenza es usted. ¿Y sabe por qué? Porque usted hace cosas muy malas cuando Ricardo no está.
Usted hace y deshace conmigo como usted quiere aquí. Eso debería quitarle el sueño. Natalia. A mí, nadie me deja con la palabra en la boca. Ricardo, buenos días. Disculpe que te llame tan temprano. Te hablo porque el contrato de la propuesta Velarde no llegó firmado. Lo necesitamos antes de la reunión de las 10 o no podemos proceder. A ver, ¿cómo que no está listo? Yo lo redacté anoche, lo dejé listo en la carpeta azul junto con todo lo demás. Aquí no está la carpeta, Ricardo. Revise el archivo físico y el correo 2 veces. Está bien. Mira, todavía no salgo de la casa. De hecho, ahorita voy allá y lo voy a buscar y te lo entrego escaneado. ¿Sí? Perfecto. Gracias, Ricardo. Le haces daño a mi hijo. Cada vez que sus amigos lo miran junto a ti, hacen preguntas, hablan, se ríen a sus espaldas, miran a Ricardo como un hombre que no supo elegir. ¿Acaso eso no te importa en lo más mínimo? Todo lo que dice es mentira. ¿Y sabe por qué? Porque a Ricardo nunca le ha importado lo que la gente diga. ¡Nunca! Y eso me lo ha demostrado. Pues ese es el problema. Pero le va a importar cuando tú destruyas todo lo que él construyó. Ayer, por ejemplo, cuando sus amigos se subieron aquí en la casa, te confundieron con la sirvienta de este lugar. ¿Acaso eso no te dice algo? Pues me dice que la gente habla sin conocer. Que la gente juzga sin conocer antes a las personas. Que vive únicamente de los prejuicios. Eso es lo que me dice. No te preocupes, ahora voy. Yo no pienso cambiar nada, señora. Absolutamente nada. Esto es lo que soy. Estas son mis raíces. Y yo no las pienso cambiar solo para darle gusto a usted. Y si quiere que me vaya, me voy. Por mí no hay ningún problema. ¿Perdón? ¿Lo que escuchó? Con mucho gusto me voy de aquí. Pero me llevo a mi hijo. Tú no te llevas al niño. Él se queda aquí conmigo. ¡Sebastián! ¡Mi amor! ¡Suélteme! Ese niño se queda aquí conmigo. ¿Para qué te lo quieres llevar? ¿Para arrastrarlo a vivir la miseria que tú tienes? Tú no le puedes ofrecer nada a él. Sebastián es mi hijo.
Él me pertenece a mí. Y ni loca me lo dejo quitar. Te lo advertí. Él se va a quedar conmigo. Lo voy a librar de la vergüenza de tener una madre como tú. Él aquí tiene un futuro. Tú no le puedes ofrecer nada. No se equivoque, señora. ¿Usted jamás le va a dar algo que valga la pena. Porque lo que mi hijo necesita no se compra. Sebastián. Cállate, te dije que te calles. Él no se va contigo. Sí se va a ir conmigo. ¡Suficiente, mamá! Hijo, yo solo estaba... Escuché todo lo que dijiste desde afuera. ¡Todo! Ricardo, cariño, ella me faltó el respeto a mí. Me dijo cosas delante del niño. Cosas que no se debe decir a una mujer de mi edad. ¡Para! ¡Suficiente! Natalia jamás te faltó el respeto. Nunca. Y tú llevas semanas faltándosela a ella. Así que en este momento te voy a pedir... No. No te voy a pedir, te voy a exigir que te disculpes con ella. Ahora, mamá. ¿Quieres que yo me disculpe ante ella? Ricardo, yo soy tu madre. Yo no me voy a rebajar ante ella. Yo no me voy a poner de rodillas ante esa mujer. Esta mujer es mi esposa. Y ella está antes que cualquier persona en mi vida, incluyéndote a ti. Así que si no la vas a tratar de la manera más adecuada, si no le vas a dar el respeto que ella se merece, pues nosotros nos vamos de esta casa. Pues ¿sabes qué, Ricardo? Yo soy tu madre y tú me debes respeto ante cualquier persona. Yo te construí. Yo te hice lo que eres hoy en día. ¿Y es así como me agradeces? ¿Es así como me pagas, Ricardo? ¿Ah? ¿Así? Yo te quiero, mamá. Eso lo sabes muy bien. Y te agradezco todo lo que has hecho por mí. Pero yo no voy a consentir y no voy a tolerar que le faltes el respeto a mi esposa. Pues si tú te vas por esa puerta... Ricardo, escúchame bien. Te olvidas que soy tu madre. Te olvidas del apellido. Te olvidas de todo mi apoyo. ¿Sabes qué? Se terminó. Te olvidas absolutamente de todo. Si eso es lo que tú quieres. No te preocupes, mamá. Si esa es tu decisión, nosotros nos vamos. Aquí están tus llaves. Ricardo. ¡Ay! Natalia, necesito preguntarte algo. Y quiero que seas totalmente sincera conmigo. Sí, claro. Dime. ¿Desde cuándo lleva pasando todo esto? Desde que llegué a la casa. ¿Y por qué no me dijiste nada? A ver, Ricardo, entiéndeme. Ella es tu mamá. Yo recién estaba llegando a la casa. Yo no te podía poner en medio de las dos para que tú decidieras. Natalia, escúchame. Tú no tienes por qué manejar todo esto sola. Somos una familia. Para eso estoy yo aquí. Tú, yo, Sebastián. Somos una familia. Lo que te pase a ti también me afecta a mí y viceversa. Yo pensé que ya lo teníamos entendido, ¿o no? Sí, yo lo sé. Mi amor, escúchame. Desde hoy en adelante yo necesito que me cuentes todo. Si algo no está bien, si algo pasa, cualquier cosa, necesito que me lo digas. No tienes por qué cargar con todo eso tú sola. Está bien, Ricardo. Tienes razón. Desde hoy en adelante lo haré. Pero ahora dime, ¿qué va a pasar con tu madre?
pues mi mamá va a tener que aceptar su error. Va a tener que pensar muy bien las cosas que hizo. Nosotros no tenemos ninguna culpa aquí. Ella se la ha vivido pensando, se la ha vivido en una vida de prejuicios, de vergüenza, del qué dirán, que no ha sido capaz de ver lo más importante que ha tenido en su casa, nuestra familia. Así que hasta que ella no acepte su error, nosotros no vamos a acercarnos nunca más. Ricardo. Marilyn, muy buenas tardes. Le traía estas rosas para disculparme por lo del otro día. No debí tratar a Natalia, la esposa de Ricardo, de esa manera. Quiero reivindicarme por mi error. ¿Son para usted? Qué hermoso detalle, José. Muchas gracias, pero pasa, por favor. Toma asiento. Permiso. Marilyn, ¿está bien? La noto diferente. Ricardo se fue esta mañana de la casa. ¿Cómo? Se llevó a esa mujer, al niño. Me dijo adiós, como si yo fuera una desconocida. Como si no fuese su madre. Como que todos los años que me dediqué a él no sirvieran de nada. No puedo creerlo. Si hay algo en lo que yo pueda ayudar, cuente conmigo. En lo que usted necesite. Cualquier cosa. José, muchas gracias por tus palabras. Pero ahora me encuentro sola, completamente sola. No está sola. Usted tranquila. Esto va a pasar. Cuando a Ricardo se le pase esto del enamoramiento, él va a regresar a esta casa. Y todo va a volver a la normalidad. Solo es cuestión de tiempo. Y recuerde, también cuenta conmigo. Gracias, José. Y te agradezco por estar aquí conmigo en estos momentos. Esta mujer es perfecta. Cayó redondito. Dragones por el jardín, misiones. Ya, tengo que estudiar esto y esto. Pero mira nada más a quién tenemos aquí. Pensé que la última vez te había quedado claro que este lugar no es para ti. Pues yo soy estudiante de esta universidad, al igual que tú. Y tengo el mismo derecho de estar aquí, igual que todos estos estudiantes. Estudiante, igual que yo. No seas graciosa. Ni en tus sueños, querida. Ni en tus sueños. Pues no soy graciosa. Esto, la estudiante que soy, es un hecho. Y aprovechando que estamos hablando, te voy a pedir que no me vuelvas a prohibir el paso a esta universidad, ni mucho menos a llamar a seguridad, porque tú no tienes ese derecho y lo sabes perfectamente. Claro que tengo el derecho. Porque, mírate, eres una don nadie. Que ni así vendas vacas o terrenos vas a tener para la colegiatura de este lugar.
¿Perdón? Así como lo escuchas. Y te voy a dejar claro una cosa. Quizás el rector te dio la oportunidad de que ingreses a este lugar por lástima. Esperemos a finales de semestre y vamos a comprobarlo con las calificaciones. Pues ya vas a ver que ni un solo mes vas a durar en este lugar. Vamos a ver quién es más inteligente aquí. ¿O sabes? Capaz y te gano con algunos números arriba. Pero bueno, cualquiera de las dos opciones me da completamente igual. Porque yo no vine a esta universidad a estar impresionando. Yo vine a estudiar. No. Yo vine a impresionar. ¿Eso vale la pena con la mujer indicada que uno está? Me encanta este lugar. Tienes un muy buen gusto. Lo mejor para ti, Marilyn. Bueno, Perdón, un momento. adelante. Dime. ¿Dónde estás? En una cita. Una cita. José, necesito conversar contigo. Cuando te desocupes de tu cita, me llamas. Claro que sí. Me desocupo y te llamo. José, escúchame. Es en serio. Necesito conversar contigo hoy mismo. Tranquilo, yo te llamo. ¿Y todo bien? Todo perfecto. José, sabes que estos días han sido muy difíciles para mí. Ricardo se fue de la casa de la noche a la mañana y todo se siente tan vacío, tan grande, tan silencioso. Te confieso que hay días que me es difícil levantarme en la mañana. Y bueno, por eso te quiero agradecer porque con tu presencia, tu soporte, tu apoyo, me has hecho sentir que alguien me mira. No tienes por qué agradecerme. Para mí es un honor estar a tu lado. Compartir momentos como este juntos. Que no se los comparte con cualquiera. Y mi amor, cuéntame, ¿cómo te fue? Muy bien. Mejor de lo que esperaba. ¿Así? ¿En serio? ¿Y qué pasó? El profesor de Introducción al Derecho hoy nos llevó un caso real para analizar. ¿Y adivina qué? Fui la primera en levantar la mano. ¿En serio? ¿Y qué pasó? ¿Qué sigue? El profesor me felicitó. Me dijo que era muy buena, que tenía muy buena intuición para el análisis. Lo sabía, mi amor. Sabía que ibas a ser una gran abogada. Mi amor. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por apoyarme en este sueño. No te preocupes, para eso estoy, mi amor. Ven, sentémonos acá. Debo estudiar para la siguiente clase. Está bien. Siéntate. A ver, creo que es este. Sí. Ricardo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes después de lo de tu madre? No tienes que fingir si no estás bien. Mi amor, no estoy fingiendo.
Simplemente lo estoy procesando. Son cosas muy distintas, Natalia. ¿Ni un poquito? No, no me siento mal. Simplemente estaba pensando en muchas cosas. Pensando en que ahora tengo mi familia, una familia que cuidar. Tú, Sebastián, yo, son lo primero y más importante para mí. Así que mi mamá ya tomó sus decisiones. Y yo también ya tomé las mías. Así que no me arrepiento ni un poquito de lo que hice. Ricardo. Mira, para nosotros ha sido muy difícil el tener que salir de esa casa. Porque ahora estamos más ajustados. ¿Mm? Sí, es verdad. Pero créeme que ya lo estoy solucionando. Ahora me estoy encargando de buscar unos ingresos extras que nos permitan estar a flote mientras estamos así. Pero no te preocupes, mi amor. Todo va a ser temporal, te lo prometo. ¿Sí? Ricardo, mira, si quieres, yo puedo dejar de estudiar. Por un momento. Puedo empezar a trabajar y después, cuando ya estemos un poco más estables del dinero, ya tengamos nuestras cositas, ya podamos tener a alguien para que cuide a Sebastián, puedo volver a estudiar sin ningún problema. No, Natalia, no. No puedo hacer eso. Ricardo, esta es una situación real que estamos pasando. Esa puede ser una posible solución. Mi amor, escucha algo. Tu sueño siempre fue estudiar Derecho. Mucho antes de que tú me conocieras. Así que yo no voy a permitir que tú sueltes tu sueño por una situación económica que ambos podemos solventar de alguna u otra forma. Además, es mi familia. Yo me voy a encargar de todo. ¿Estás seguro, Ricardo? Muy seguro. De hecho, yo quiero que tú continúes estudiando. Es lo único que quiero en la vida, apoyarte. Y sí, yo sé que llevará mucho tiempo y esfuerzo, pero el día en que al fin termines de estudiar y yo te vea graduada, cumpliendo tu sueño, va a ser un día muy feliz para nosotros, para nuestra familia. Así que no quiero que renuncies. Yo necesito que sigas estudiando, que cumplas tus sueños. ¿Me entiendes? Yo estaré en primera fila para celebrar tu éxito. En primera fila. Así es. Escúchame. En primera fila y con flores. Así que desde ya ve preparando tu discurso de graduación. Ay, no. Todavía está muy pronto para eso. Faltan muchos años. Me voy a poner nerviosa. Por eso mismo, tienes que prepararlo desde ya. Porque no dudo que serás una gran abogada, mi amor. Gracias. Gracias por todo esto, de verdad. Ya. Basta de lloros. Ayúdame a estudiar entonces. ¿Está bien? Mira. Tengo que estudiar. ¿Qué es esto? Esta parte de acá. Ah. Ajá, sí. ¿Por qué entras hacia mi oficina? ¿Qué estabas haciendo con la mamá de Ricardo? Buenos días para ti también. No me vengas con esas tonterías ahora. Te vi en el restaurante con ella. Sirviéndole vino. Tomándola de la mano. ¿Qué es eso, José, por Dios? ¿Qué tiene de malo? ¿Una cena? ¿Una persona sola que necesita compañía? Nada del otro mundo. Es que no es una persona sola. Es la madre de Ricardo. De Ricardo, tu amigo. ¿Acaso eso no te dice nada? Por favor, José. Primero, Ricardo se fue de su casa. Nadie lo echó. Segundo, Marilyn es una mujer adulta
madura y sabe lo que hace. Y tercero, y ya que nos estamos poniendo honestos, si Ricardo no aprovechó la fortuna de su madre, pues ese no es mi problema. Yo no tengo los mismos escrúpulos que él. Eso que te quede claro, Fernando. Eres tan sinvergüenza que estás aceptando en mi cara que lo único que te interesa de la señora Marilyn es su dinero. Fernando, en realidad no le veo el problema. Ella está sola. Yo estoy solo y podemos estar juntos. Solo depende de la perspectiva donde lo veas. Quizás hasta le estoy haciendo un favor. Y mira, ¿sabes qué? Tengo demasiado trabajo. Si vas a continuar con esto, mejor retírate. Natalia. Ricardo, llegaste. Mi amor, ¿cómo estás? Toma, sírvete. Muchas gracias. Cuéntame, ¿cómo te fue? Pues largo el día. Fuerte el trabajo, pero ahí vamos. Huele muy rico. ¿Estás preparando algo nuevo? Sí, es una nueva receta. Me salió en TikTok y ya pues decidí prepararla. ¿Qué te pasa? Natalia, tú sabes que esto no es lo que tú te mereces, ¿verdad? Esta casa, este espacio tan pequeño. Esto no es lo que yo quería para ti, mi amor. De verdad. No digas eso, Ricardo. Esta casa es lo mejor que tenemos. Yo sé, mi amor, pero... Mira, yo te prometo que vamos a tener algo mucho mejor. El mes que viene voy a iniciar un proyecto muy importante. Y quizás con eso voy a buscar algo más espacioso para los dos. ¿Qué digo? Para los tres, nuestra familia. Así que, mi amor, por favor, solo ten paciencia. Te prometo que todo va a cambiar. Yo sé, Ricardo. Todo va a cambiar. Pero eso, siempre y cuando sea de parte y parte. No te entiendo. ¿A qué te refieres? Escúchame. Ya conseguí trabajo. ¿Cómo? Sí. Conseguí trabajo ayudando en la cocina. En el restaurante, que queda aquí a unas cuadras. Es por turnos. No va a interferir con mi estudio. Así que no te preocupes. Pero Natalia, en eso no quedamos. Esa no es tu responsabilidad. Es mi deber traer el pan a la casa. De buscar trabajo para los tres. Yo sé, Ricardo. Yo sé. Pero te equivocas cuando dices que solo es tu responsabilidad. También es la mía. A ver, entiende. Somos pareja. Los dos debemos trabajar por nuestro futuro. Yo no me puedo quedar aquí en la casa, sentada, viendo cómo solo tú trabajas. No sé, mi amor. Es que tú deberías estar enfocada en la universidad, en estudiar. A ver, escúchame. No va a interferir en los estudios. Te lo aseguro. Yo ya revisé todo. Mis horarios, los horarios del trabajo. Ya me estuve organizando. Por favor, yo puedo con las dos cosas. Confía en mí. ¿Estás segura? ¿Estás segura que no me lo dices solo para tranquilizarme y eso? No, Ricardo. Yo estoy completamente segura de lo que te estoy diciendo. Juntos vamos a salir adelante.
¿Natalia? Fernando. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Ahora trabajas aquí? Sí, llevo ya unos días ayudando en la cocina. Perfecto. ¿Y cómo has pasado? ¿Cómo está Sebastián? ¿Cómo está Ricardo? Muy bien, Fernando. Gracias por preguntar. Te cuento que salimos de la casa de su madre. Ya no vivimos ahí. Ahora tenemos nuestro propio hogar. Por eso estoy aquí. La casa no es muy grande, así que nos tocó empezar a trabajar. Nos tocó empezar desde cero. Es un poquito complicado, pero ahí vamos. Empezar desde cero es complicado para cualquier persona. ¿Y cómo les está yendo? No te voy a mentir, Fernando. Estamos ajustados. No es fácil salir de una casa donde lo teníamos todo prácticamente. Ahora nos toca esforzarnos más. Incluso hay días donde se siente más el esfuerzo. Los dos llegamos muy cansados a la casa. Pero bueno, lo importante es que tenemos nuestro propio hogar, que estamos formando nuestra familia, que estamos juntos, pero sobre todo, que estamos mucho mejor que antes. Natalia, si hay algo en lo que yo pueda ayudar, por favor avísame. Ricardo es mi gran amigo y si está en mis posibilidades ayudarlos, lo haré con mucha confianza y con todo el gusto del mundo. Muchas gracias, Fernando. De verdad, usted es muy buena persona. Ahora cambiando de tema, quiero conversar con Ricardo. Es algo muy importante que tengo que decirle en persona. ¿Es algo malo? Podría decirse que es un poco delicado. Natalia, no te lo cuento a ti porque no me lo tomes a mal, pero no quiero que la información llegue de manera incorrecta. Y me gustaría ser yo el que le cuente a Ricardo. Yo entiendo, Fernando, no te preocupes. Mira, nosotros nos encontramos en la casa a partir de las 7 de la noche. Si quieres, puedes ir a ese horario como para que puedas conversar con Ricardo. Para mí sería perfecto. Si me ayudas con la dirección, yo voy esta misma noche. Claro que sí. ¿Tienes en dónde apuntar? Sí. A ver, es Lojana del Turismo, ¿Turismo? calles Carlos Román y Bolívar Bailón. Es una casa esquinera. A ver, Lojana de Turismo, Carlos Román y Bolívar Bailón, Ajá. casa esquinera. Sí. Perfecto. 7 en punto, hoy estoy ahí. José, ¿te ocurre algo? El que está raro en esta ocasión eres tú. Pasa que tenía una inversión con unos socios. Todo parecía perfecto. Y de un rato para otro se vino abajo. Perdí muchísimo dinero. No todo, pero sí una gran cantidad. Pero bueno, yo sé que es temporal, no quiero preocuparte. Ya tengo algunos negocios en mente y sé que van a ir muy bien. Pues no deberías preocuparte por dinero. No hay necesidad de que sufras por eso. Yo te puedo ayudar. No. Marilyn, no te podrá recibir dinero a ti. Ay, José, por favor. Tengo suficiente dinero para ayudarte con esto. Es que no me voy a sentir bien recibiéndolo. Mejor te voy a hacer un cheque en blanco. Tú pones la cantidad que necesitas y ya. Luego me lo pagas. No hay prisa. Y ya se acabó. Marilyn, no sabes cuán agradecido estoy contigo. Ricardo, amigo, muchísimas gracias por recibirme en tu casa. Por cierto, huele delicioso. Se nota que Nati cocina muy bien. Así es, ya sabes. Mi esposa tiene una mano espectacular. Ricardo,
antes de que cenemos, me gustaría contarte algo. Sí, dime, ¿qué pasa? Es algo delicado entre José y tu mamá. ¿Qué pasa con ellos dos? Lo que pasa que un día que estaba yendo a la oficina, pasé por afuera de un restaurante y los vi a los dos. Estaban almorzando, pero me pareció un poco extraño porque no era una reunión solo de amigos. José la tenía tomada de la mano, le estaba sirviendo vino y cuando los vi yo lo llamé a José y le pregunté que dónde estaba. Me contestó y me dijo que estaba cenando con una mujer muy hermosa. ¿Qué vas a hacer? Voy a hablar con mi mamá. Ricardo, ¿a dónde vas? Tengo que ir a hablar con mi mamá. Pero espérate. Come algo primero, después te vas. Mi amor, lo siento mucho, pero es urgente. Tengo que ir a hablar con ella. ¿Qué pasa, Ricardo? ¡Espera! Nati, siento mucho, sí, pero necesito ir con Ricardo. Fernando, cuídalo, por favor. No te preocupes. ¡Ricardo, espera! Ricardo, Ricardo. ¡Imbécil! ¿Qué estás loco? ¿Se puede saber qué estás haciendo aquí? ¿Se puede saber qué estás haciendo en esta casa con mi madre? cálmate. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te atreves a llegar de esa manera aquí a mi casa? ¿Cómo me atrevo? ¿Sabes quién es este hombre, mamá? ¿Sabes qué tipo de hombre es este mamarracho? ¿Para qué está aquí? ¿Lo sabes? Cállate. Escúchame muy bien lo que te voy a decir. Y no te lo voy a volver a repetir. Cuando tú te fuiste de esta casa voluntariamente, dejaste de ser mi hijo. Así que no tienes ningún derecho de venirme a reclamar absolutamente nada. Está bien. Está bien. Todos somos adultos para tomar nuestras propias decisiones. Pero conste que te lo advertí, mamá. Este hombre no te va a traer nada bueno. Cuando te saque todo el dinero, cuando te deje sin nada, en ese momento se va a desaparecer. Y ahí te vas a acordar de que yo tenía razón. Solo espero que no sea muy tarde para que te des cuenta de todo. Vete de mi casa. ¡Vete de mi casa! ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Cómo quedaron las cosas adentro? Pues muy mal. Mi mamá está cegada por ese imbécil. Y no puedo hacer nada, no me hizo caso. Pero le contaste lo del dinero. Le dije si es que le había dado dinero, pero no me respondió. Y con eso ya me dijo todo. Que definitivamente José es un vividor. Ni siquiera se le puede llamar amigo. Yo lo conozco años. Y jamás me imaginé que podía ser algo así. Es que seducir a la madre de su propio amigo solo para obtener un poco de dinero, no, es que eso ni siquiera tiene nombre.
Baja el escalón. Camina, camina, baja otro escalón. Eso, muy bien. Ya mismo vamos a llegar. Marilyn, dime qué es. No, porque se arruinaría la sorpresa. No seas impaciente. Está bien, voy a confiar en ti. Eso sí me gusta. Ay, espero que te agrade. Espero que sea de tu gusto. ¿Estás lista para la sorpresa? Sí. Muy bien. Ahora sí, abre los ojos. ¿Qué? Es tu carro. Es nuevo. Está tu nombre. ¡Guau! ¿Mi carro? Y solo para mí. Está hermoso. Me encanta. No, Marilyn. La verdad no puedo aceptarlo. Es demasiado. ¿Acaso no te gusta? Porque ya está tu nombre. Además, José, esto es solo un pequeño detalle. Por estar tú conmigo todo este tiempo, que ha sido tan difícil para mí. Tú sabes, Marilyn, que lo hice sin ningún interés y... Es demasiado, es un carro muy grande, es un carro nuevo. Mira, no quiero palabras, no quiero excusas. Es tuyo, te lo regalo. Además, lo único que yo quiero saber es que yo no voy a estar sola. Que no me voy a volver a sentir sola. No sabes cuánto te agradezco por eso, no sé cómo te lo puedo pagar. Y tranquila, nunca vas a estar solo. Me tienes a mí. ¡Wow! ¡Qué increíble! Por lo visto estoy haciendo las cosas como yo tenía que hacerlas. ¡Ricardo! Lisbeth, ¿cuánto tiempo? ¿Qué haces aquí? Pues vine a la graduación de mi esposa. ¿Tu esposa estudia aquí? Pues claro. ¿Y quién es ella? ¿La conozco? Pues la verdad no lo sé, pero Ricardo, Natalia, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo llevas esperando? Pues el suficiente para estar en primera fila. Toma, mi amor. Promesa cumplida. Felicidades. Gracias. Gracias por estar aquí. Lisbeth, te presento a Natalia. Ella es mi esposa. Y además, abogada graduada con todos los honores. ¿Ella es tu esposa? Así es. Es mi esposa. Y además de los honores, el día de hoy recibió una invitación formal para integrarse al mejor buffet de abogados del país. Así que es un gran día para festejar. Felicidades. Gracias. Muchas gracias, Lisbeth. Bueno, que disfrutes de tu graduación. Muchos éxitos. Gracias, Ricardo. Natalia, mi amor, muchas felicidades. Al fin lo lograste. Cumpliste tus sueños de ser abogada. Así es, Ricardo. Por fin.
Después de tantos años de esfuerzo, por fin soy abogada. Ricardo, yo quiero agradecerte. Quiero agradecerte por todo lo que has hecho por mí. Por estar en los momentos malos, en los momentos buenos. Por apoyarme. Por no dejarme sola. Tú fuiste una pieza clave para yo poder cumplir mis sueños. Mi amor, no tienes nada que agradecer. Ese logro es solo tuyo. Ese diploma te pertenece a ti. Así que no sabes cuán feliz soy de que hayas cumplido tu sueño. No te equivoques. Este título no es solo mío. También es tuyo. Juntos trabajamos por él. Así que toma, felicidades. Qué curioso. Ya me preguntaba yo qué tipo de trabajo te habrían dado aquí. Pero ahora que lo pienso, todo tiene sentido. Te contrataron para hacer la limpieza. Para tener todo en orden. Para recoger. Para cargar. Y para organizar archivos. A mí también me da mucho gusto volver a verte, Lisbeth. Natalia, en este buffet nadie te va a tomar en serio como abogada. Así traigas un papel enmarcado. La gente lleva muchos años trabajando en este lugar. Y saben quiénes pertenecen y quiénes no pertenecen. ¿Y tú, Natalia? No perteneces. A pesar de haber aprobado la universidad, no has aprendido nada. Absolutamente nada, Lisbeth. Yo de ti tomaría el consejo que te estoy dando. Mira, estás aquí gracias a la oportunidad que te han brindado al abrirte las puertas. Así que obedece lo que te ordenan. Café, copias, limpieza. Y no intentes brillar, porque te va a ir muy mal. ¿Terminaste? Casi. Ahora tengo una entrevista de trabajo con el director de este buffet. Así que recoge ya eso y quítate de mi camino. Lisbeth, he revisado el currículum que me entregaste y lo revisé minuciosamente. Tus calificaciones no son lo que estamos buscando para una abogada aquí. Y tu experiencia laboral aún es muy limitada. Así que... Mira, tu padre ha tenido una relación de muchos años con este buffet. Y esa amistad es algo que yo no puedo dejar de lado. Pesa mucho. Así que antes de descartar tu candidatura, y en nombre de esa amistad voy a darte una oportunidad. ¿Qué tipo de oportunidad? Tú ingresarías como asistente de la mejor abogada que tenemos aquí.
aprenderías directamente de ella. Tendrías acceso a casos reales desde el primer día. Y, claro, si con el tiempo tú llegas a demostrar que tienes lo necesario, pues hablaríamos de una condición más estable. ¿La mejor abogada? Sí, ella es la mejor abogada que esta empresa ha adquirido. Ha integrado en sus filas desde hace muchos años. Ella es la mejor de su generación. Sus calificaciones son excelentes. Y el trabajo que ha hecho en estos pocos meses aquí, pues, hablan por sí solos. Está bien. ¿Cuándo la conoceré? Pues ahora mismo. Alexandra, por favor que se acerque Natalia a mi oficina. Gracias. Permiso. Justo a tiempo, Natalia. Lisbeth, te presento. Natalia, nuestra mejor abogada. ¿Ella? ¿Ustedes se conocen? Coincidimos en la universidad. Ah, qué bien. De esa forma ya tendrán mucha confianza para tratarse. Bueno, entonces yo las dejo para que ustedes definan la estrategia de trabajo. Con perdón. Siga. Esto tiene que ser un error. No, no lo es. Revisé el memorando esta mañana. Pues yo no pienso trabajar para ti. A ver, Lisbeth. Entiende algo. No trabajas para mí. Trabajas para este buffet. Y el buffet te asignó a un equipo. Si tienes algún problema, el director acaba de salir. Aún lo puedes alcanzar. Necesito 3 juegos de copias, ordenados por fecha y hora, para antes de las 4 de la tarde. Si tienes alguna duda con el contenido, me buscas y yo te explico. Claro que te extraño. Mira, ya falta muy poco. Prácticamente está todo listo. Llevamos más de 2 años juntos. Hay una ley que dice que la mitad de lo que ella tiene me corresponde a mí por ley. Nadie me puede decir nada. Ayer me fui donde un abogado, amor. Sí. Me dijo que hay un artículo que todas las pruebas que yo tengo me sirven. Mira, cuando le saque todo el dinero que pueda, tú y yo, los dos solitos, nos vamos a pasear por el mundo entero. Ya me cansé de la vieja esta, yo no la aguanto. ¿Qué? Que si te quiero... Mi amor, yo te amo. Si no te amara, estuviera haciendo esto, no, ¿verdad? Lo estoy haciendo por ti y por mí. Yo ya no quiero estar con esta vieja. Ya me cansé, mi amor. Claro, mi corazón, claro que sí. Ay, no dudes de mí. Mira, yo te extraño, te amo mucho. Solo que no puedo ir aún. Se puede dar cuenta. Mi amor, ella no sabe nada, no se da cuenta absolutamente de nada. Es la víctima perfecta. Marilyn, Marilyn, espera. Fuera de mi casa, José. Vete de mi casa. No es lo que parece. ¿No es lo que parece? Te escuché muy bien, José.
Cada palabra la escuché perfectamente. Amor, déjame, yo te lo explico. Lárgate. Coge tus cosas y lárgate de aquí. Mejor dicho, vete como estás. Porque no te vas a llevar nada. Todo lo que tú tienes me pertenece. Así que vete. Si no, llamo a la policía. Vete, José, vete. Ricardo tenía razón. Mi hijo tenía razón. Necesito hablar con la mejor abogada de este bufete. Buenos días, señora. Para ser atendida por uno de nuestros abogados necesita una cita previa. Señorita, yo no tengo tiempo para hacer citas. Esto es urgente, así que vaya y dígale que tiene una cliente aquí. Sin cita no la van a ayudar, señora. ¿Sabes quién soy yo? Lisbeth, por favor, ayúdame con las copias de este documento. Perfecto. ¿Tú? ¿Pero qué haces tú aquí? Señora, ella es la mejor abogada de este bufete. Eso no puede ser cierto. Eso es imposible. Debe ser una broma. No, señora. No es ninguna broma. Me gradué con honores. Soy una abogada titulada. Y trabajo en este bufete. Eso es... ¿Qué? ¿Imposible? Eso me dijeron muchas veces. Y aquí estoy a pesar de todo. Si no tiene cita, le voy a pedir que se retire. Tenemos trabajo. Natalia, tú no me puedes hablar de esa manera. Recuerda, yo soy tu suegra, así que tú tienes que atenderme. ¿Es mi qué? Señora, por favor, no me haga reír. Usted le dijo a Ricardo, frente a mí, que si se quedaba conmigo, ya no era su hijo. Esa fue su decisión, no la mía. Y si Ricardo ya no tiene madre, pues yo no tengo suegra. Así de sencillo. Esas son las consecuencias. Natalia, llévame a tu despacho. Necesito hablar contigo. Por favor, señora Marilyn, no me haga reír. Usted le dijo a Ricardo, frente a mí, que si se quedaba conmigo, usted ya no era su madre. Natalia, te lo suplico. Tienes que ayudarme. José sobregiró todas mis tarjetas de crédito. Vendió todas las cosas. Los bancos me quieren quitar lo poco que me queda. Por favor, ayúdame. Estoy sola. No sé a quién acudir, no sé qué hacer. Tú eres mi esperanza. Por favor, Natalia. Te lo ruego. Ayúdame. Venga, levántese. Pase a mi despacho. Acompáñame.
¿Qué significa esto? Señor, no puede ingresar. En esta casa vivo yo. Vivía. Le tengo que entregar esto. ¿Una orden de alejamiento? ¿Qué quiere decir esto? Completamente serio. Tiene prohibido ingresar a esta propiedad y a Marilyn a menos de 100 metros. Si viola la orden, procedo a su detención. Yo vivo años en esta casa. Así que yo pienso pasar. Lo que ustedes están haciendo tiene consecuencias legales. No las tiene. Yo soy la abogada de la señora Marilyn. Y le puedo decir con toda precisión y sin ninguna duda que usted no tiene ningún derecho legal sobre esta propiedad ni sobre ninguno de sus bienes. Y la convivencia que dice tener no cumple con los requisitos que la ley designa para poder otorgarle o delegarle a usted derechos de propiedad. No hay ningún documento oficial, ni mucho menos ningún instrumento legal que cerciore todo lo que está diciendo. Eso solo lo puede decir un juez, no tú. Efectivamente. Pero si usted decide ir ante un juez, tiene todo el derecho de hacerlo. Pero déjeme le adelanto algo. El expediente que nosotros hemos elaborado tiene todas las pruebas necesarias para que usted pague por todo lo que ha hecho. Tiene los registros de las transacciones que usted recibió y una llamada, un audio completo donde usted le confesaba a su amante todo el plan que ya tenía pensado hacer. Como le digo, si desea llevar todo esto a los tribunales, puede hacerlo. O si no, puede alejarse de aquí. Esto no se va a quedar así. Yo voy a regresar y voy a luchar por lo que me corresponde. Ay, señor José, eso es exactamente lo que dice una persona que no tiene ningún argumento legal para defenderse. Esa frase ya la he escuchado muchas veces. Si usted desea, puede quedarse aquí diciéndola. Y si no, puede retirarse de aquí. Pero desde ya le digo, usted a esta propiedad no ingresa ni hoy ni nunca. Muy bien, señores oficiales. Muchas gracias por su trabajo. La orden de alejamiento es definitiva. José no puede acercarse a esta propiedad, ni mucho menos a usted. Yo creo que con eso sería suficiente para que él desapareciera. Pero en el caso de que no lo hiciera e intente molestarla o comunicarse con usted, me avisa para poder seguir con el proceso. ¿Está claro? ¿Y si José acude a los tribunales con respecto a la convivencia? No, eso no es posible. El expediente que nosotros armamos es muy convincente y ningún juez va a poder desacreditarla. Así que no se preocupe por eso. José me dejó demasiado endeudada. Ahora me toca vender lo poco que me queda para rescatar esta casa y pagar todas las deudas. Lo siento mucho, señora Marilyn. A ver. Eso sería todo conmigo. Estamos en contacto. Con permiso. Natalia. Dígame. ¿Tiene alguna pregunta con respecto al caso? No. Yo quería decirte algo que debí haberlo dicho hace años atrás. Natalia, yo te traté muy mal. Desde el primer día. Te humillé de manera que no hay justificación posible. Te lastimé, te traté tan mal en mi propia casa. Y lo único que conseguí fue destruir a ti y a mi hijo. Me dejé llevar por prejuicios, por arrogancia.
pensando que mi hijo debía tener otra vida, otra persona. Y lo único que conseguí fue sacarlos de mi vida. Natalia, discúlpame. Te pido perdón. Yo quiero que tú me des la oportunidad de volver a ser una familia. Quiero tener la oportunidad de ver crecer a mi nieto, de ser una verdadera abuela para él, de conocerte, de reivindicar todo lo que yo hice mal, cambiando mi actitud contigo y con mi hijo. Natalia, si tú me das esa oportunidad, yo te juro que no la voy a desaprovechar. Señora Marilyn, yo le doy esa oportunidad. Sin condiciones, sin reproches. Lo que José le hizo fue muy doloroso e injusto a la vez. Y no me alegra en lo más mínimo que haya pasado por eso. Pero de algo debe estar segura, señora. Esta decisión no solo depende de mí, sino de Ricardo. Él es el que debe decidir si quiere que su madre regrese a su vida. Así que esa conversación tendría que ser entre usted y Ricardo. ¿Y si Ricardo no me quiere escuchar? Marilyn, siéntese. Ricardo la ama demasiado. Usted es su madre. ¿Usted cómo imagina que un hijo no puede amar a su madre? Yo sé que él la va a perdonar. Él ha estado esperando por muchos años que usted regresara a él. Él es un buen hombre. Usted lo crió muy bien. Así que tenga por seguro que todo va a estar bien. Si quiere, vamos y conversa con Ricardo de esto. Está bien, voy por mi cartera, ¿sí? La espero. Ah, toma. A ver, otra vez. A ver, suave. ¡Eso! A ver, toma. Ahí está. ¡Eso! ¡La tapó! A ver si puedes hacer un gol. A ver. Ven para acá. Ven, mi amor. ¡Oh! Ricardo. Lanza. Mamá. Hijo, sé que no tengo el derecho de pedirte nada, pero ¿me podrías dar unos minutos de tu tiempo? Necesito hablar contigo. Ricardo, discúlpame, me equivoqué. Me equivoqué contigo y con Natalia. Yo me dejé llevar por mi arrogancia, mi vanidad, mi prepotencia, por los prejuicios de la vida. Y lo estoy pagando. Sé que me lo merezco, pero yo quería que me perdones, hijo, por todo el daño. Tan solo quiero que me vuelvan a dar una oportunidad de estar en sus vidas. Y si tú me la concedes, si quieres que tu madre vuelva
a tu vida, pues yo voy a estar esperando. Mamá, ¿qué puedo decir? Nuestra vida mejoró mucho desde que salimos de esa casa. Y no te lo digo para que te sientas mal. Lo digo porque quiero que sepas que mi familia ya no tiene nada que volver allí. Natalia y yo ya tenemos nuestra casa, nuestro espacio. Natalia construyó su carrera desde cero, en contra de todo el mundo, incluyéndote a ti. Sí, lo sé. Y me da muchísimo gusto. En verdad, me siento muy feliz por todo lo que han logrado. Sí, muchas gracias por eso. Y también sé que tú eres mi madre. Y yo no puedo borrar eso aunque quisiera. Ricardo, hijo, lo único que yo quiero es que volvamos a ser una familia. Bueno, nunca fuimos una familia, pero quiero esa oportunidad. No quiero morirme sola en una casa sin la presencia de ustedes. Perdiéndome el ver crecer a mi nieto. Solo eso te pido. Está bien, mamá. Te perdono. Vamos a volver a empezar desde cero. Pero lo único que quiero que tengas claro es lo siguiente. Ahora las cosas son muy distintas. Natalia es mi esposa. Es el amor de mi vida. La madre de mi hijo. Ella se quedó a mi lado cuando nos quedamos sin absolutamente nada. Cuando lo perdimos todo. Con ella levantamos todo lo que tenemos ahora. Nuestra vida. Así que si vuelves a esta familia, necesito que sepas que va a ser bajo mis condiciones. Y obviamente respetándola al 100%. No hay nada de negociación, mamá. Sí, hijo, yo lo sé. Y no tenías que decírmelo. Ya aprendí mi lección. Pues bien. Nunca dejamos de ser familia, mamá. Tú siempre serás mi madre. Y a pesar de todo, yo te amo. ¿Todo está bien? Sí. Solo quería agradecerte que hayas perdonado a mi madre. No te preocupes. Ella también hace parte de tu vida. Y ahora sí, somos una familia feliz. Muy feliz.